Doctor, compañeros, mi nombre es Lady Carolyn Vázquez Rodríguez, reciba mi más cordial saludo. En esta oportunidad voy a hablar de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, más conocida por sus siglas EPID. Bueno, esto se caracteriza por ser un conjunto de enfermedades pulmonares heterogéneas, pero que tienen como característica común la etiología, sus manifestaciones clínicas, patogenia, incluso sus hallazgos radiológicos. En esta enfermedad pulmonar intersticiales difusas se conocen más de 200 tipos. Ahora, esto se clasifica en las que se acompañan de inflamación y fibrosis predominantes y en las que se caracterizan por reacciones granulomatosas en las zonas intersticiales o vasculares. Estos a su vez se clasifican en las de causa conocida y en las de causa desconocida. Ahora, los pacientes con neumopatías intersticiales acuden solicitando ayuda médica porque presentan principalmente tos persistente no productiva y la disnea de esfuerzo. Asimismo, nosotros podemos encontrar en los hallazgos físicos lo que son los crepitantes y estertores. Más adelante vamos a ver en qué tipos encontramos, pero esto principalmente lo encontramos en la fibrosis pulmonar idiopática. También podemos encontrar sibilancias, que no es muy común en las neumopatías intersticiales, pero sí lo podemos encontrar en lo que es la sarcoidosis. Asimismo, las hemoptisis, que no tampoco es común en estas neumopatías intersticiales, pero sí se presenta acompañado o asociado de una hemorragia alveolar difusa. También las opacidades intersticiales en la radiografía de tórax, como podemos observar acá, y más adelante también vamos a observar qué es lo que encontramos en una radiografía de tórax, aparte de estas opacidades, y el dolor torácico. Esto se da porque esta fibrosis afecta al parénquima del pulmón, incluyendo los alveolos, al epitelio alveolar, el endotelio capilar y espacios entre estructuras. Ahora, como anteriormente la hemos clasificado en la respuesta pulmonar granulomatosa y de inflamación o fibrosis, como por ejemplo la alveolitis, inflamación intersticial y la propia fibrosis, había mencionado que estas a su vez se clasifican las de causa conocida y las de causa desconocida para ambos. Ahora, las de causa conocida que van a provocar esta respuesta son el asbesto, el humo, gas, fármacos como por ejemplo los antibióticos, la amiodarona, oro y quimioterapia, asimismo la radiación, neumonía por aspiración. Y las de causa desconocida, la fibrosis intersticial idiopática, que es la más común de estas causas desconocidas, en realidad la más común de las EPID, de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, también las enfermedades de tejido conjuntivo, como la artritis reumatoide y las esclerosis sistémica. También tenemos los síndromes de hemorragia pulmonar, amiloidosis, enfermedades hereditarias, neumonías eosinofílicas. Y las de respuesta pulmonar granulomatosa de causa conocida, la más común, tenemos las neumonitis por hipersensibilidad, los polvos inorgánicos, como por ejemplo el silicato de berilio, y las de causa desconocida, la sarcoidosis, las granulomatosis de Wegener, broncocéntrica y la linfomatoide. Para hacer un diagnóstico de esta enfermedad tenemos que hacer una buena anamnesis. Más o menos, haciendo una muy buena anamnesis tendremos ya el 50% del diagnóstico. Entonces, para ello nosotros tenemos que tener en cuenta muchos parámetros, como por ejemplo, la duración de la enfermedad, porque esto se puede presentar en varias formas, desde días a meses, es decir, desde la fase aguda, subaguda y crónica. La más común, en la que de los que se presenta el EPID, son en la fase subaguda. Ahora, la edad también es otro punto muy importante, ya que, por ejemplo, la más común, como había mencionado, que es la fibrosis pulmonar idiopática, el FIP, es más común en los pacientes mayores de 60 años, mayores de 50 a 60 años, y es menos común cuando es a menor edad. También los pacientes que presentan sarcoidosis se presentan generalmente entre los 20 y 40 años. En cuanto al género, aquí va a diferir un poquito en cuanto a la ocupación de la persona. Aquí ya aquí ya difiere un poquito entre si es mujer u hombre, pero por ejemplo, en las mujeres es más común que se presente lo que es el LAM, la linfangioliomyomatosis y complicación pulmonar de la esclerosis tuberosa. Asimismo, tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares del paciente, ya que es un factor de riesgo para que la persona también pueda presentar lo que es un EPID, ¿no? El tabaquismo, más o menos un 65-66% se presentan en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. De igual manera, en esta fibrosis pulmonar idiopática se da también cuando el paciente tiene contacto con asbesto. Y también los pacientes, por ejemplo, que sean criadores de palomas,
tienden mucho a desarrollar lo que es una neumonitis por hipersensibilidad, entre otros antecedentes, ¿no? Ahora vamos a hablar más que todo en estas diapositivas de la fibrosis pulmonar idiopática, ya que estas enfermedades pulmonares intersticiales difusas son muchas, por eso es que vamos a hablar principalmente de la más común, que es el FIB. Esto es también conocido como una alveolitis fibrosante criptogénica, como ya había mencionado, es la más frecuente de las EPID. Su etiología es desconocida, su supervivencia es estimada de 3 a 5 años después del diagnóstico, y los factores ambientales que van a ser factores de riesgo que van a desencadenar esta fibrosis son el fumar, como había mencionado, un 65-66%, exposición al asbesto, al polvo de madera, a determinados metales, y exposición también a determinados virus. Ahora, en cuanto a la patogenia, que no es muy clara, es desconocida, se desarrolla más que todo por la fibrosis, ¿no? Entonces, esto se da principalmente por una inflamación, cadena por todas estas citoquinas que se van a liberar de manera alterada, alborotada, ¿no? Como por ejemplo, factores de crecimiento transformante beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, que van a provocar una inflamación exagerada. Asimismo, estos van a provocar que se activen estos miofibroblastos y que se desarrolle posteriormente el exceso de colágeno, ¿no? Lo que va a provocar ya como consecuencia final la fibrosis. Ahora, esto va a provocar lo que es una lesión del epitelio alveolar. Asimismo, también se debe, por ejemplo, a un déficit de glutatión, que es el mayor componente del sistema de defensa antioxidante del pulmón humano. Ahora, en cuanto a las características esenciales de la patogenia, son la proliferación de los fibroblastos, que van a provocar esta acumulación mal de matriz extracelular de las fibras colágenas, ¿no? Por activación de estos miofibroblastos, lo que va a desarrollar posteriormente la fibrosis pulmonar. Ahora, en cuanto a su anatomía patológica, lo que vamos a encontrar es desestructuración difusa de la arquitectura pulmonar con áreas de fibrosis, lesiones quísticas, fibróticas, y el panel de abejas, ¿no? El panel de abejas, que es muy clásico nosotros encontrar en una fibrosis pulmonar idiopática, también nos indica ya estadios graves de la enfermedad, y lo podemos corroborar nosotros en la tomografía computarizada de alta resolución, el TACAR, que es el gold estándar que vamos a ver más adelante. Asimismo, la inflamación parenquimatosa leve o moderada con infiltración de los septos alveolares por linfocitos, células plasmáticas e histocitos asociados a hiperplasia de neumocitos tipo 2. De igual manera, las lesiones son parcheadas y heterogéneas, alternando zonas de pulmón normal con áreas de inflamación y fibrosis. Ahora, en cuanto a la clínica y síntomas y signos, como había mencionado, es muy importante la edad y el sexo, porque esto en cuanto a la edad suele aparecer mayor de 50, 60 años, es muy raro que aparezca menos de esta edad y es más prevalente en hombres. El inicio de la enfermedad suele ser insidioso, su síntoma principal es la disnea de esfuerzo, también se puede acompañar de lo que es la tos. Esa disnea suele ser progresiva y que dura de 3 a 6 meses, es una fase subaguda, como había mencionado, esta es la fase más común en esta EPID. Otro síntoma es la tos seca, irritativa y molesta, que no mejora a pesar de que se toman los antitusígenos. Y se puede acompañar también de un cuadro pseudogripal con fatiga, pérdida de peso, mialgias y artralgias. Ahora, en cuanto al examen físico, lo que nosotros vamos a encontrar en los hallazgos físicos y que vamos a ver cómo evaluamos en el examen físico a un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, lo que vamos a encontrar nosotros a la auscultación son los estertores crepitantes teleinspiratorios de predominio basal en ambas bases del pulmón. ¿Y cómo suenan? Como si se estaría despegando un velcro, ¿no? De igual manera, en la inspección nosotros vamos a encontrar en el paciente acropaquia. ¿Qué quiere decir la acropaquia? Que este ángulo de la uña con el dedo sea mayor a 180 grados. Recordemos que el ángulo es menor a 160 grados, entre 160 y 140 grados. Mayoría de esto se habla de una acropaquia. Y lo que se conoce como dedos de palillo en tambor, ¿no? Y en esta fibrosis pulmonar idiopática llega a un ángulo de más o menos a 180 grados. También en los hallazgos físicos en cuanto a la inspección vamos a encontrar lo que habíamos mencionado anteriormente, lo que es la disnea, la tos y en casos más graves la cianosis.
Ahora, acá tenemos una radiografía de tórax de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Lo que nos llama la atención aquí son estas radiopacidades, estas opacidades bibasales, como podemos observar acá, todas estas opacidades, a predominio bibasal. Y también podemos observar estos infiltrados alveolares, ¿no? Esto es una radiografía típica de una fibrosis pulmonar idiopática y que nos está dando ya este indicio, ¿no? De este patrón restrictivo. Ahora, nosotros para poder confirmar el diagnóstico necesitamos una tomografía axial computarizada de alta resolución, el TACAR. Esto es el gold estándar, nosotros para poder hacer un diagnóstico, es fundamental para el diagnóstico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar aquí? Aquí podemos observar en estas dos imágenes reticulaciones, también áreas de panalización, como podemos observar acá en ambos pulmones, en ambas bases pulmonares, esta panalización de distribución bivasal. Acá también podemos ver en esta siguiente imagen también en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática que ya está aumentada estas áreas de panalización y de reticulaciones, ¿no? Nosotros solicitamos una biopsia pulmonar quirúrgica, que ya sería el método definitivo para este diagnóstico. Ojo, que si nosotros tenemos todas estas imágenes, estos hallazgos en la tomografía computarizada, en el TACAR, ya no sería necesaria una biopsia pulmonar quirúrgica, porque esto es un método muy invasivo, ¿no? Y además tiene muchos riesgos, pero sería el método diagnóstico definitivo nosotros para poder confirmar esta fibrosis pulmonar idiopática. Y se recomienda obtener la muestra de más de un lóbulo pulmonar. Acá tenemos un algoritmo de una sospecha de una fibrosis pulmonar idiopática. Ante una sospecha de la fibrosis pulmonar idiopática frente a todos los factores de riesgo que hemos visto anteriormente y el examen físico que nosotros encontramos en el paciente, nosotros solicitamos, si no tiene otras enfermedades pulmonares fibrosantes, entonces solicitamos un TACAR, una tomografía computarizada axial de alta resolución, que había mencionado que es el gold estándar, y si nos muestra un patrón radiológico claro de NIO, entonces nosotros confirmamos la sospecha de que es una fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, si no encontramos este patrón radiológico claro de NIO, entonces, ¿qué hacemos? Solicitamos una biopsia pulmonar quirúrgica, y aquí ya nos va a definir totalmente, ¿no? Si es una fibrosis pulmonar idiopática frente a un patrón claro de una neumonía intersticial usual. Ahora, en cuanto a una espirometría, ¿qué es lo que encontraríamos en una espirometría? Como esta enfermedad tiene un patrón restrictivo, entonces aquí la capacidad vital forzada va a estar disminuida. Lo primero que nosotros vamos a evaluar es el índice de Tifenau, ya que es la relación entre el volumen del flujo expiratorio en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, que puede estar normal o puede estar aumentada, pero no nos quedamos con eso, nos vamos a evaluar la capacidad vital forzada. Si esto se encuentra disminuido, entonces eso ya nos indica que hay una restricción, porque hay disminución en la distensibilidad pulmonar. Ahora, en cuanto al tratamiento, recordemos que acá no existe un tratamiento específico que va a modificar esta enfermedad o el pronóstico de la enfermedad. Lo único que va a modificar la enfermedad sería un trasplante de pulmón, pero nosotros tenemos que tratar los síntomas. Entonces, el tratamiento clásico para la fibrosis pulmonar idiopática son los glucocorticoides, como la prednisona o sus equivalentes, aquí de acuerdo a sus dosis, ¿no? Y de acuerdo a la enfermedad, cómo va evolucionando. Por ejemplo, en 4 semanas vía oral podemos dar el 0,5 miligramos por kilogramo de peso por día en vía oral, y en 8 semanas ya disminuimos la dosis de 0,25 miligramos por kilogramos de peso por día en vía oral igual. También podemos asociarlo con azatioprina o ciclofosfamida. La azatioprina en una dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramo de peso al día, en su dosis inicial de 25 a 50 miligramos por día. Se incrementa la dosis de acuerdo a la situación del paciente en 25 a 50 miligramos cada 1 a 2 semanas, y su dosis máxima no puede pasar de 150 miligramos por día. Y ahora, en cuanto a la ciclofosfamida, en una dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso por día, una dosis inicial de 25 a 50 miligramos por día, se incrementa de igual manera de acuerdo a la situación del paciente en una dosis de 25 a 50 miligramos cada 1 a 2 semanas, y no se puede pasar igual que la azatioprina en una dosis máxima de 150 miligramos por día. Ahora vamos a ver el examen físico del paciente con fibrosis pulmonar idiopática.
A continuación vamos a ver qué es lo que encontramos en los hallazgos físicos de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, que es una de las causas más conocidas de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, más conocidas como PID. Bueno, el primer paso, como sabemos, es la inspección. Entonces, nosotros, ¿qué encontraríamos en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática? Lo primero que nos llamaría la atención es la dificultad para poder respirar que presenta el paciente, lo que se conoce como disnea. También la tos que va a presentar el paciente, principalmente va a ser tos seca y persistente, algunas veces va a provocar irritación, este tipo de tos. También vamos a tener que evaluar las manos del paciente, principalmente los dedos. Los pacientes que presentan fibrosis pulmonar idiopática presentan lo que es acropaquia, es decir, el ángulo del dedo está mayor a 180 grados. Recordemos que el ángulo normal del dedo con la uña tiene que ser de menor de 160 grados hasta 140 grados. Mayor de eso ya presenta una acropaquia. Y los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática presentan dedos del palillo de tambor con un ángulo mayor a 180 grados. Asimismo, lo que podemos observar también en fases más avanzadas, fases crónicas, en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática sería la cianosis, la coloración azulada del paciente. Ahora, en el siguiente paso, que es la palpación, vamos a evaluar principalmente las vasos pulmonares del paciente a nivel de los ángulos intercostales, de esta manera, pidiendo al paciente que respire profundamente. Así, para poder ver la distensibilidad pulmonar, generalmente como este es un patrón obstructivo, nosotros vamos a ver disminución de esta distensibilidad. De igual manera, lo vamos a hacer por la parte de atrás. Por favor, pónganse un poquito de costado y respire profundamente. Igual tenemos que ver la disminución de esta. Asimismo, podemos hacerlo en las ápices pulmonares, en los vértices pulmonares. Respire, por favor. Y también tenemos que evaluar las vibraciones vocales, pidiéndole al paciente que diga la palabra 33. 33. En ambos lados. De nuevo. 33. De nuevo. 33. De nuevo. 33. Igual en la parte de adelante. De nuevo. 33. 33. 33. Y así en cuanto a la palpación. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es la percusión. Ahora en cuanto a la percusión, con el dedo dígito digital, vamos a empezar a percutir en ambos campos pulmonares también, desde los vértices pulmonares. ¿Y qué es lo que nosotros escuchamos en el paciente con fibrosis pulmonar idiopática? Generalmente sonoridad. Igualmente vamos a hacerlo en las partes de atrás. Por favor, póngase de costado. Ahora, en cuanto a la auscultación, que es el último paso, lo que nos va a llamar la atención a nosotros son los sonidos tipo velcro, que se despega el velcro, que son las crepitantes y los estertores. Y esto lo vamos a escuchar generalmente en las bases pulmonares al momento de la inspiración. Vamos a pedir para ir al paciente que respire. Normal, tenemos que revisar desde la parte de adelante hacia la parte de atrás. Por favor, respire. 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 De igual manera, aquí debajo de las axilas, respire por favor. Respire. Y vamos a compararlo con el otro lado. Respire por favor. Respire. Y vamos a hacerlo por la parte de atrás del paciente para poder también evaluar cómo están estos sonidos que estoy mencionando. Respire por favor. Respire. A esta evaluación se le hace alrededor de las escápulas, rodeando las escápulas, hasta dejar de escuchar el sonido claro, ¿no? Ese sonido sonoro, hasta escuchar lo que es la matidez. Entonces, nos va a llamar la atención son estos crepitantes o estertores que vamos a escuchar al final de la inspiración en ambos predominios basales y también a la mitad de los campos pulmonares.
También podríamos escuchar lo que son sibilancias, pero son muy poco común estas neumopatías intersticiales. Es más común en lo que es la sarcoidosis, pero como en este caso estamos haciendo la evaluación de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, no lo vamos a tocar. Y eso sería todo en cuanto a la exploración física de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática.